Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este pase de lunes en esta semana que siempre flota a fin de año, pero siguen pasando cosas. Ya desde hace rato que en la Argentina los veranos siguen manteniendo la intensidad o a veces la incrementan incluso un poco más. Eh, hoy quería detenerme en algo. Hay algo que hablamos acá muchas veces que es que Milei o Trump, para el caso, toda esa clase de liderazgos, en general son bastante explícitos con lo que tienen planeado hacer, y del otro lado se encuentran con interlocutores que no les creen, que dicen, no, no va a ser tanto, no, está exagerando, es un personaje, y después van y lo hacen. Y cuando lo hacen todos dicen, qué sorpresa. No, ¿cómo puede ser que el tipo que dijo que iba a destruir el Estado desde adentro esté destruyendo el Estado desde adentro, ¿no? ¿Cómo puede ser que el tipo que dice que los evasores son héroes esté legalizando la evasión? Y de a poco vamos a ir viendo como la rana, y quizás, espero que no, pero quizás en un tiempo, en un par de meses o en un par de años, haya alguien que salga a decir, no, ¿cómo puede ser que este tipo facilite el trabajo infantil? Y miren, le regaló a sus ministros para Navidad un libro que decía que estaba bien el trabajo infantil. Los hizo posar para la foto con la tapa del libro. ¿A qué viene esto? El viernes, además del presupuesto, el gobierno aprobó la ley de inocencia fiscal. Es una especie de blanqueo permanente que desfinancia al Estado, es decir, desfinancia a los jubilados, a los laburantes, a la salud, a la educación, a la ciencia, a la infraestructura. ¿Y beneficia a quién? Al que tiene un flujo constante de dinero que no puede justificar. Porque el que tenía un pucho en el colchón, el laburante, que por H o por B tenía unos dólares en negro en el colchón hace 2 años, 10.000, 20.000, 50.000, o ya los blanqueó en la extraordinaria oportunidad que le dio este gobierno, o le tiene tanta aversión al riesgo de tener esa plata blanqueada, que el Estado sepa que tiene esa plata, que no lo va a hacer en ninguna circunstancia. El que se beneficia realmente es el que tiene todos los meses un flujo constante de dinero que no puede justificar. Es decir, sobre todo, delincuentes, corruptos y grandes evasores. De hecho, así lo comentaba este fin de semana Javier Milei en una charla que tuvo, digo charla porque no podemos llamar entrevista a esa clase de diálogos, en Radio Mitre con uno de sus periodistas, bueno, no sé si tampoco podemos decirle periodistas, con Gabriel Anelo. Y si su patrimonio a usted no le caía, a usted no le cerraba el blanco y a usted le caía una inspección y le rompía la cabeza. Sí, señor. ¿Por qué, digamos, gastó más que esto si, digamos, no mapea contra la variación de patrimonio y lo que usted ingresó? Exacto. Ahora, si usted se suscribe al nuevo régimen, nadie va a mirar la variación patrimonial, con lo cual usted va a poder gastar todo lo que se le dé la gana. Y nadie lo va a controlar. A usted se le van a cobrar impuestos por sus ingresos declarados. La enorme mayoría de la gente no puede gastar todo lo que se le dé la gana, básicamente porque no tiene plata. En un rato vamos a estar repasando con Cande los números de mora, los números de deuda, los de caída de consumo. La gente no tiene plata. El que puede gastar en lo que se le dé la gana es al que le sobra la plata, y eso ya un poco habla de quiénes son los verdaderos beneficiados por este blanqueo. Pero hay un dato que no se recordó lo suficiente en las últimas semanas mientras se discutía este proyecto de ley, que es que este es un proyecto de ley escrito de puño y letra por José Luis Espert, un tipo que tuvo que bajarse de una candidatura por estar financiado por el narco, que es claramente uno de los sectores más beneficiados por esta clase de blanqueos. Recordemos cómo lo presentaba Espert hace algunos meses este proyecto. El contenido de este proyecto de ley consiste en un cambio de régimen en materia tributaria. Vamos a abandonar el régimen persecutorio en el que la legislación y la ex-AFIP presuponían que todos éramos culpables, y pasaremos a un régimen de enfoque recaudatorio donde todos somos inocentes, salvo que Arca demuestre lo contrario. Para nosotros tiene que regir el principio de inocencia fiscal. Por eso, el objetivo de este proyecto es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la maldita casta política. Visto con el diario del lunes, esto es bastante tragicómico. Lo que llama la atención es que en el debate, en el Congreso, no hayan dicho, che, estamos discutiendo un blanqueo que escribió de puño y letra un tipo que estaba financiado por un narco.
Digo, los diputados pensarán que disociaba a Espert, que entraba en trance. El Espert que escribió esa letra no tenía nada que ver con el Espert que cobraba plata de Machado. Lo escribió Espert y lo votó Villaverde. Villaverde estaba ahí sentada en su banca y levantó la manito para aprobar este blanqueo. Este país es una verdadera tierra de oportunidades, la verdad. Y los blanqueos, evidentemente, son una verdadera política de Estado porque nadie, insisto, levantó la voz para advertir que se estaba aprobando una ley diseñada por el narco para el narco. Pero yo no quería hablar tanto hoy al fondo de la cuestión, sino al nombre del proyecto. Esto es algo que ya dije, pero me parece importante insistir. Porque no es para nada inocente, valga la redundancia, el nombre del proyecto. En la idea de presunción de inocencia fiscal se cristaliza el núcleo, el corazón del proyecto fascista neoliberal de Milei y de su ideología. ¿Por qué? Porque el principio de inocencia, la presunción de inocencia, es un atributo que existe en función de la dignidad humana. Es un atributo que se incorporó primero en el derecho romano y luego a partir de la Revolución Francesa con la modernidad en los plexos normativos para garantizarle a todas las personas un mínimo de dignidad. Es que nadie te pueda quitar esa dignidad si no tiene una evidencia suficiente. Ahora ese atributo que antes nos correspondía a las personas y que es además sobre todo un seguro ante los más poderosos, se traslada al dinero. Mientras nosotros vivimos cada vez en condiciones más indignas, el dinero goza de dignidades que antes nos correspondían, como la presunción de inocencia. Un dólar no se te va a ofender si le preguntás de dónde viene. No hay por qué darle esa dignidad. Solamente si pensaras que la merece más que cualquier persona. Que es el fondo de la ideología de Milei. Miren, el proyecto de inocencia fiscal era parte de un plan más grande que se llamaba reparación histórica de los ahorros. Exactamente la misma operación gramatical. La reparación histórica era una reparación que tenía como sujeto a los jubilados, a personas vulnerables. Bueno, ahora no, ahora es el capital el que debe ser reparado históricamente, el dinero. Y acá es donde entra lo que Milei nos avisó que iba a hacer desde un primer momento y nosotros no quisimos o no supimos interpretar. Porque cuando Milei dice que es anarcocapitalista, está siendo muy literal en su definición. ¿Qué quiere decir anarcocapitalista? Anarquía para el capital. Que no haya reglas que limiten lo que puede y no puede hacer el dinero. Un sistema en el cual la condición de libertad, el beneficio de la libertad es para el capital y no para las personas. Otra apropiación de una dignidad humana y en este caso de primerísimo orden. Porque claro, para que el dinero sea libre de cruzar fronteras, de entrar y salir del sistema, de participar de operaciones, sean legales o ilegales, genera consecuencias. Y entre esas consecuencias, que las personas, particularmente aquellas que no tienen dinero, sean menos libres. Y simultáneamente, además, sabemos que el capital, cuando no tiene control, tiende a concentrarse, con lo cual las personas que no tienen dinero y por lo tanto no son libres, son cada vez más, y los que acumulan el beneficio de esa falsa libertad son cada vez menos. Eso se ve en la cantidad de horas que trabajamos, se ve en la posibilidad de elegir dónde vivimos, cuál va a ser nuestro futuro. Pero hay un caso donde esta contradicción salta a la luz, que tiene que ver con el tema de las fronteras. Las mismas personas que en general dicen que el dinero tiene que poder circular libremente, sin que le hagan preguntas, sin pagar, sin nada, son los que quieren expulsar inmigrantes y poner muros en las fronteras. Y ahí está claro, la dignidad, la libertad es para el dinero. Para las personas no queda nada. Este fin de semana justamente hubo mucha actividad en las redes sociales con una campaña de racismo antimusulmán impostado, que responde, entiendo yo, más a una interna que otra cosa, pero que juega con fuego. Pero insisto, esta idea de que las dignidades, las libertades le corresponden al capital y no a las personas, no es una idea peregrina, es una ideología y es el anarcocapitalismo de Milei. La semana pasada recuerdan que comentábamos el proceso de desdemocratización a partir de un artículo que salió en la revista Crisis y que uno de los factores más importantes era la influencia cada vez más grande del dinero en la política, de los grandes grupos económicos en la política. Una influencia que siempre existió, pero que ya no cuenta con contrapesos, como los partidos políticos, los sindicatos
con una sociedad civil fuerte que le pueda servir de freno también, y además donde el dinero está cada vez más concentrado. Y existe una coincidencia muy amplia de que es ese desequilibrio que empezó con Thatcher y Reagan, que se profundizó tras la caída del muro de Berlín, tuvo un punto de quiebre que se aceleró a partir de la crisis de 2008, pero sobre todo también, y esto es muy interesante, de un fallo del año 2010 de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Que eso es el fallo que declaró inconstitucional ponerle un límite al gasto corporativo en campañas electorales. Es decir, el fallo que le permitió a los más ricos financiar sin ningún tipo de límite a distintos candidatos. Eso obviamente termina de barrer cualquier tipo de equilibrio, pero además, en la justificación de ese fallo, lo que hace es decirle que ponerle un límite a la cantidad de plata que pueden gastar es ponerle un límite a la libertad de expresión de las corporaciones. Y una vez más se vuelve a ver la misma operación gramatical. La libertad de expresión, una dignidad humana, una herramienta de las personas para empoderarse ante el capital y ante las instituciones, se termina convirtiendo en una dignidad del capital. El que tiene más plata tiene más libertad de expresión. Y el que tiene menos plata tiene menos. Entonces ya no somos todos igualmente libres de expresarnos. Vieron que los neoliberales que ven todo como si fuera un mercado suelen decir que las elecciones son un mercado de ideas, ¿no? Bueno, ya no. Porque toda vez que la cantidad de libertad de expresión de la que goza una persona está directamente relacionada a la cantidad de dinero que tiene, ganan las ideas que tienen más plata, respaldándolas. Y eso es lo que estamos viendo últimamente y que responde a algunas de esas preguntas que nos hacemos de, che, ¿por qué votan tal cosa o tal cual otra? Bueno, porque hay un sistema que está armado para que esto sea así. ¿Y a qué viene todo esto, toda esta reflexión? Bueno, a que bajo esta ideología narcocapitalista de la cual Milei es un cruzado, pero por ejemplo Toto Caputo se convirtió en un cruzado también, y esto te lo dice gente que habla con él. Te decía, el Toto de 2016 era un cínico, este es un tipo que te habla en función de un supuesto ideal, bueno. Y eso explica por qué estas personas se comportan en el gobierno, en vez de como funcionarios, como si fueran patrones de estancia o CEOs de empresas. Ámbitos donde las normas corren en un solo sentido, de los más poderosos a los menos. En una empresa, si el dueño, el CEO, el jefe quiere saltearse una norma, y en general tiene otro tipo de tolerancia. En el Estado no, se supone que no, por lo menos hasta que llegaron estos tipos no. Pero este fin de semana lo vimos a Toto Caputo, que mandó por Twitter a los bancos a aplicar una ley que no está promulgada, que no está reglamentada, que necesita un periodo de aplicación, y ordenó al Banco Nación actuar de manera ilegal, y el Banco Nación cumplió. Esto lo posteaba ayer, decía, si en sus bancos se piden cosas de más, le hace romper las pelotas, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley. Esto es que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado. Depositan sus dólares y pueden disponer de los mismos inmediatamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y al rato la placa del Banco Nación confirmando que van a actuar de esta forma, insisto, acatando una ley que todavía no está promulgada, no salió en el boletín oficial, no está reglamentada, y que en su propio texto da un plazo de adecuación y aplicación de 6 meses. Miren, esto es tan absurdo, que hubo gente que pensaba que se trataba de una broma del Día de los Inocentes, que fue ayer. Pero no, es cierto. Para Caputo, ayer fue el Día de los Culpables, que son los verdaderos beneficiados por este blanqueo. Esto también da cuenta de que está absolutamente desesperado por rascar dólares de donde sea. En un rato Alfredo Zayat nos va a contar un poco más cómo viene ese vencimiento del 9 de enero, porque la verdad es que ese capital que Caputo tanto se ufana por liberar, en cuanto adquiere esa libertad, le da la espalda y hace lo contrario a lo que Caputo espera que haga. Una cosa más antes de terminar. En esta ideología narcocapitalista, en la que solo vales por lo que tenés, en términos materiales, por lo que tenés en términos materiales, y si no tenés nada o tenés muy poco, no vales nada, es lógico que veamos cada vez más seguidos casos como los que venimos viendo en los últimos días, donde la policía gatilla contra una persona indefensa.
sobre todo contra una persona pobre, indefensa. El fin de semana hubo un caso en Constitución, en este caso contra un hombre que vivía en la calle, está ahí la placa con el tuit de la Correpi. También está, obviamente, el caso de Lugano, de la tarde de Navidad. Y detrás de esos casos de violencia policial está esa lógica neoliberal, psicopatológica, de que las herramientas del Estado deben servir a la defensa de la propiedad privada y no de las personas. Pero hay algo más, porque se dijo mucho, hubo mucha discusión en las redes sociales, incluso en algunos medios, después del caso del otro día, y sobre todo después del caso de ayer, sobre por qué no se utilizaron las Taser, sobre las cuales tanto rompieron las bolas de que había que comprar Tasers para que la policía no tenga que usar armas letales y use armas menos letales y demás. Y pregunté con gente del gobierno de la ciudad, del área de seguridad, por qué no usaban esas Tasers. Y la respuesta es que son muy caras, no solamente comprarlas, tenés que tener una licencia que se renueva cada tantos meses y hay que pagarle a la empresa por cada agente que va a preparar para darle esa licencia, los repuestos, etcétera, etcétera. Me dicen, son muy caras, entonces hay pocas operativas y las pocas que hay están destinadas a otras zonas, me dijeron. Ah, mira vos, ¿a qué otras zonas? Pregunté yo. Y me dijeron, Palermo, Barrio Norte, Recoleta. Es decir, que si vivís en Lugano o en Constitución, si vivís en una villa o en la calle, tu vida vale menos que un cartucho de la Taser. Y por eso justifican que te disparen directamente con armas que te dejen, como en el caso de Lugano, con una persona muerta, como en el caso de ayer de Constitución, con una persona que está en este momento luchando por su vida. La protección inicial que le están dando a los agentes de las fuerzas que cometen estos crímenes tiene obviamente algo de pacto mafioso, algo de te cubro para que me cubras, pero también mucho de convicción ideológica, como decía, de la policía que protege solo a quien se merece esa protección. Una policía que hace cumplir la ley, pero no está sujeta a ella. La desprotección que le sigue, cuando la noticia ya no está en la tapa de los diarios y los homicidas deben rendir cuentas ante un poder judicial que todavía en algunos casos investiga, como está pasando con el caso de Pablo Grillo, como está pasando con tantos otros casos que en un primer momento fueron cubiertos por la política y van a tener que terminar pagando por el crimen que cometieron, también es profundamente ideológica, porque cada policía, como todos los que laburamos bajo este régimen fascista y neoliberal, es una pieza descartable de una maquinaria que nunca se queda sin repuestos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andás? Hola. ¿Todo bien? ¿Iba a estar la plata o no va a estar la plata? Primero, ¿se recuperaron?